Algunos minutos. Muy bien, un gran saludo para los participantes y las participantes del seminario Sociología de la Criminalística. Tiene que ver con el postdoctorado en Investigación Penal de la Universidad Experimental de Yaracuy. Nos corresponde ahora comenzar con la tercera actividad académica que, tal como lo anunciamos en el programa, vamos a tratar el tema de la criminología crítica y la nueva criminología, tomando en consideración algunos autores tanto europeos como latinoamericanos y también venezolanos, para eh, asumir los planteamientos de esta disciplina tan importante que tiene que ver precisamente con el análisis de la situación delictiva, de la criminalidad, del delito, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito latinoamericano y, por supuesto, en Venezuela. Para ello vamos a valernos eh, vamos a hacer primero como un recuento de algunos autores clásicos del ámbito de la criminología. Y para ello, todos los que han estudiado derecho, sociología, disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales, deben recordar el caso de César Lombroso, quien en el siglo XIX, sobre todo en el año 1876, planteó en su libro El hombre delincuente su teoría del delincuente nato, describiéndolo como un salvaje con características anatómicas definidas, decía él, al no haber evolucionado adecuadamente. Es lo que se llama la teoría atávica. Recordemos que Lombroso fue médico, fue antropólogo, estudioso del ámbito de la criminología y para él desarrollar su teoría del delincuente nato, esa teoría atávica, Lombroso, que ya tenía un planteamiento, diríamos, eh, hecho con anticipación, lo que hizo para tratar de comprobarlo, esa hipótesis que manejó, es que hizo más de 400 autopsias, siendo médico, a delincuentes, por supuesto, fallecidos, asesinados, en cárceles o en las comunidades populares de Italia. También se dedicó a observar personalmente a más de 6.000 criminales en viajes que hizo por Europa y analizó 24.000, 25.000 presos de diferentes cárceles europeas para demostrar precisamente lo que él llamó el atavismo criminal. Y sobre esa base, entonces, señaló que existen personas que desde su nacimiento y por sus rasgos característicos están predispuestos a ser delincuentes. Sobre esa base desarrolló una tipología delincuencial. Queremos hacer aquí esta nota porque esta teoría, a pesar de que ha sido desechada científicamente, aún tiene asidero en muchos de nuestros cuerpos de seguridad pública. Fíjense lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos o en algunos países europeos, donde ha habido represión indiscriminada contra determinados sectores poblacionales, ¿no? Como tiene que ver con las poblaciones negras, que llaman ahora afrodescendientes, latinos y asiáticos. Y también en otras naciones latinoamericanas, y en el caso también de Venezuela en particular, donde se agrede o arresta a las personas muchas veces por sus características físicas. Entonces, es una forma de aplicar la teoría lombrosiana de que se es delincuente fundamentalmente por las características físicas de la persona. Recordemos que Lombroso hizo una clasificación, la clasificación lombrosiana. Él habló entonces, en primer lugar, del delincuente nato, que es la tendencia al crimen determinada biológicamente, el delincuente locomoral, llamado así, el delincuente epiléptico, ¿no? Que generaba los delitos a partir de las crisis epilépticas, el delincuente loco,
llamado matoide, alcohólico, delincuente histérico, el delincuente por hábito profesional, el delincuente ocasional o primario, tiene que ver con la influencia del medio y las consideraciones sociales. Eso lo aplicó el criminólogo Ferri. Y el delincuente por pasión, individuos sanguíneos y nerviosos que llevan a cabo los delitos sobre la base de esos elementos. Entonces, esta clasificación lombrosiana, por supuesto, eh, tuvo una enorme influencia, un enorme impacto en la criminología tanto del siglo XIX como durante la primera mitad del siglo XX. Y en esta imagen simplemente la coloco como una referencia de esa clasificación de los delincuentes que desarrolló Lombroso y que, como decíamos, aún sigue teniendo influencia a pesar de todos los avances que se han dado en la criminología después de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Todavía nuestros cuerpos de seguridad muchas veces atacan a los delincuentes o a los criminales basándose en sus características fisonómicas. Ante ello, se desarrollaron posteriormente algunas corrientes modernas explicativas de la criminalidad. Tenemos autores como Chambliss, quien en 1978 en los Estados Unidos planteaba que la criminalidad es el resultado de las imposiciones culturales relacionadas con el consumo y de las necesidades materiales fomentadas en el proceso de explotación de la plusvalía, siendo el crimen el principal producto de la política económica. Por su parte, Queeny, en el año 1974, concluía que el Estado burgués tiene la función de legitimar el modo de producción capitalista, atribuyendo sanciones legales generales a los intereses de una minoría, protegiendo tales intereses con el uso de la fuerza y siendo el derecho penal un instrumento coercitivo empleado para mantener el orden socioeconómico existente, de una manera clasista de ver el derecho penal. Y Platt, en el año 1969, expone que el delito no depende exclusivamente de la pobreza, sino que más bien es producto de ciertas condiciones ideológicas de las relaciones sociales y de la ética individualista. Posteriormente, se desarrolla en el ámbito internacional, sobre todo, un autor italiano. Habría que reflexionar por qué Italia ha generado tantos y tantos exponentes de la criminología. Eh, Barata, Alessandro Barata, en el año 1982, toda la época del final de los 70 y los 80, Barata se dedicó a desarrollar los planteamientos de la denominada criminología crítica. Y en su texto, llamado, un clásico, llamado Criminología crítica y crítica del derecho penal, se transformó en uno de los exponentes más importantes de esta corriente. Alessandro Barata postula que la criminología crítica y la crítica del derecho penal deben constituir las bases sobre las cuales es posible elaborar una sociología jurídico-penal. Acudiendo a la sociología y a las ciencias sociales, entonces vinculando esto, haciendo eso que se llama una transdisciplinariedad, Alessandro Barata entonces expuso que esta construcción importa la generación de una nueva ciencia cuyo objeto debería ser el estudio de los comportamientos normativos, ocupándose de elaborar una teoría económica política de la desviación como elemento vinculado con la criminalidad, en lugar de dirigir su atención al proceso individualizado de criminalización. Por supuesto, Barata parte de un cuestionamiento a la criminología convencional. Desde la óptica de Barata, en primer lugar, las criminologías convencionales no ponen al descubierto las desigualdades estructurales que sustentan los procesos a través de los cuales se crean y hacen cumplir las leyes, y que la desviación y la criminalidad, la desviación entendida como, en términos tradicionales, como conducta anormal, y la criminalidad son moldeadas por las estructuras de poder e instituciones. Esa
criminologías convencionales no toman en cuenta que el poder representa la capacidad para hacer cumplir sus propias reivindicaciones morales. Y ello permite a los poderosos, ¿no?, a los privilegiados, a las clases sociales poseedoras del gran capital, volver aceptable su propia moral y, por tanto, legitimar los procesos de represión normalizados. Así, fundamentalmente, los criminólogos críticos cuestionan las definiciones estatales del crimen, eligiendo en cambio centrarse en nociones de daño social o derechos humanos. Otro autor, ya latinoamericano, pero por supuesto de descendencia italiana, Eugenio Zaffaroni, nos habla de la criminología o vincula la criminología con la sociología y la psicología social en sus textos basados en la cuestión criminal. Zaffaroni entonces plantea el surgimiento de una nueva perspectiva criminológica gracias a la aparición como ciencia de la sociología y explica de una manera clara la relación entre estos dos saberes y particularmente las circunstancias políticas y temporales en las que emergieron. Recordemos que acá el elemento contextual tiene que ver con eh, luego de la Segunda Guerra, llamada Guerra Mundial, pero ya vamos a hablar de ello. Zaffaroni entonces se aboca a explicar el desarrollo de la criminología acorde a las teorías criminológicas que surgieron con posterioridad a la Primera Guerra Mundial y tomaron relevancia fundamental luego de la Segunda Guerra. En realidad, estas fueron guerras europeas e interimperialistas a las que le dieron periodísticamente el nombre de Guerra Mundial. Pero ya sabemos que no fueron guerras mundiales, porque no todo el mundo participó en ellas, sino fundamentalmente países europeos, con los Estados Unidos posteriormente, que fueron entonces guerras interimperialistas, es decir, guerras entre imperios por capturar mercados, pero ese es otro tema. También remite al surgimiento de un nuevo paradigma criminológico a raíz del avance de la sociología y la incorporación del poder punitivo para su aplicación práctica, emergiendo así la criminología crítica, que estudia además los modos adecuados de la reacción del Estado en su vertiente liberal o radical, aplicando aquello del liberalismo económico. La relevancia que toma en esta fase el estudio de la criminología es poner el acento en el ser humano. La clave está en el ser humano y no solamente en una supuesta conducta desviada como se planteaba anteriormente. Igualmente, la referencia del autor a las dos influencias de la criminología crítica liberal. ¿Cuáles son estas? La psicología social, por un lado, mediante el interaccionismo simbólico, y por otro lado, el de la filosofía con la fenomenología, que es una tendencia filosófica posterior a la segunda mitad del siglo XX y que todavía se sigue utilizando. A manera de síntesis, vamos a ver que el impacto de la criminología crítica tiene que ver con los conocimientos que brinda, que son para ser aplicados en un mundo más justo, donde el respeto a la dignidad humana quede por encima de cualquier otra consideración utilitarista, monetarista o crematística, en términos de lo que es el dinero o los elementos capitalistas. Tiene en cuenta también la dificultad de la resocialización del criminal, por lo que se buscan los medios para prevenir el comportamiento antisocial. Y aquí viene un elemento muy importante, implicando a toda la comunidad, pues solo podrá conseguirse este objetivo cuando toda la sociedad tome conciencia del problema. No es un problema individual de un sujeto anormal, no es un problema de un grupo social, sino que tiene que ver con la sociedad, con la comunidad, con la colectividad. Y esto también se aplicó, valga el paréntesis, también al ámbito de la psiquiatría, al ámbito de la psicología y a otros ámbitos también de la política, igual que por supuesto en el tema del tratamiento a el delito.
hay que implicar a la comunidad para que esto sea una cuestión que se asuma desde la perspectiva colectiva o social. Para esta moderna criminología, el crimen pierde sus connotaciones patológicas o únicamente patológicas para ser contemplado como un problema social y comunitario, a la vez que la víctima cobra un merecido protagonismo. La víctima. En este momento se convierte entonces en un elemento dinámico del delito, dando un giro al objeto de estudio de la disciplina. Se desarrolla entonces la victimología, estudiar a la víctima para generar políticas públicas y sociales que atiendan adecuadamente a las víctimas del delito, porque el delito eh, impacta de manera definitiva a, a la víctima o a las víctimas, familiares, las comunidades, las personas vinculadas con las víctimas, etcétera. Y ello hay que entonces analizarlo también de manera profunda. Y la teoría del control social se convierte entonces en todo un éxito, desarrollando el llamado control social informal, capaz de resolver los conflictos sin elevar los costos sociales ni estigmatizar de manera permanente a quien haya cometido delito. Nosotros también, en este punto, debemos hacer honor u homenaje a algunos autores venezolanos que han también tratado de manera profunda el tema penal, el tema penitenciario, el tema delictivo, el tema de la criminología. Entonces, a uno de los penalistas o de los penitenciaristas más brillantes que hemos tenido en Venezuela, como fue el doctor Helio Gómez Grillo, quien tuvo una ardua actividad académica y de estudio de los elementos de carácter penal, estudiando, por supuesto, las cárceles en Venezuela y todo lo que esa situación involucra. La criminóloga Rosa del Olmo, que también hizo aportes importantísimos a la criminología, eh, la criminóloga de la Universidad del Zulia, o Lolita Anillar de Castro, quien también tuvo una prolífica obra acerca del tema de la criminología y que también se involucró en la política venezolana. Un criminólogo lamentablemente fallecido muy joven, como fue el doctor Francisco Delgado, también hizo aportes importantísimos a el tema de la criminología en Venezuela, y un investigador de la más alta categoría, como es el doctor Luis Gerardo Gabaldón, profesor de la ULA y de la UCAP, quien aún sigue haciendo aportes muy importantes a este estudio tan importante de la criminología en el caso latinoamericano y venezolano. Acá también tenemos algunos referentes bibliográficos. Es importante tomar en cuenta. Ustedes lo tienen allí. Tenemos a Alessandro Barata, a Queenie Richard, César Lombroso en sus obras, que siendo superadas hay que seguirlas revisando. Eugenio Zaffaroni en sus obras, Helio Gómez Grillo, Lolita Nillar de Castro, Luis Gerardo Gabaldón y sus publicaciones en diferentes revistas, libros y revistas de carácter científico. Entonces, de esta manera, quisimos hacer un planteamiento general de lo que es la criminología y los elementos importantísimos que han aportado la criminología crítica y la crítica del derecho penal. Así que esta es una manera de plantearnos el tema de la criminología en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Entonces, finalizando con esta actividad del día de hoy, vamos a darle un breve receso para cerrar la temática que nos incorpora en estos momentos.